Así es que, dice Dios, si escuchas mi voz y guardas mi pacto, era un pacto de gracia. Dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Fíjate lo que les está ofreciendo. Si tú quieres entrar en pacto conmigo, solo creyendo, escuchando mi voz, voz de sabiduría, voz que los iba a llevar en victoria siempre, voz que les iba a dar satisfacción, salud, bienestar. La palabra de Dios es la voz de Dios que ha salido de su boca, que nos ha sido revelada, que nos ha sido entregada. Por eso es tan importante que nosotros podamos escuchar la voz de Dios en su palabra, que es vida. La palabra de Cristo es vida. Si te falta vida, te falta la palabra de Cristo, te falta escuchar la voz de Dios en su palabra. Dice, si guardas mi pacto, es decir, Dios quería entrar en pacto con ellos para que ellos caminaran en la bendición de Dios continuamente, que no se apartaran, sino que caminaran en ese pacto. Dice, entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor, y vosotros me seréis, fíjense lo que les dice, y vosotros me seréis, versículo 6, un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así es que los hijos de Israel solo tenían que decir, creemos, queremos guardar el pacto del Señor, queremos escuchar atentamente la voz de Dios, creemos. Ahora fíjense lo que sucede. Entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, fíjense lo que respondió el pueblo. Todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. Todo lo que el Señor lo ha dicho, todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. En otras palabras, Dios dijo, yo haré. Y el pueblo dijo, no, todo lo que ha dicho Dios, nosotros lo haremos. Dios dijo, yo lo haré. Te haré, si guardas mi pacto y escuchas mi voz, te haré un pueblo, serás mi especial tesoro, un pueblo de reyes y sacerdotes. Y ellos dijeron, lo que ha dicho el Señor, nosotros lo haremos. Es decir, ellos iban a intentar ser ese pueblo que fuera un tesoro por sus méritos. Ellos iban a intentar ser un pueblo de reyes y sacerdotes por sus méritos, por sus obras. Y Dios no les planteó eso. Dios les dijo, crean, guarden mi pacto y yo los haré mi especial tesoro. Un pueblo santo, un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos, bueno, y ya pasó esto, y todo el pueblo respondió esto, nosotros haremos. El pueblo no dijo nosotros creemos, o nosotros bendeciremos al Señor y le adoraremos por lo que Él ha hecho, o por lo que Él ha decidido hacer con nosotros. No, ellos dijeron nosotros haremos. Y Moisés dijo estas palabras al Señor, entonces el Señor le dijo a Moisés, aquí no puedes ver, si no lo disiernes, la actitud del Señor, porque solo es letra. Pero fíjate lo que le dice el Señor a Moisés. He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y para que te crean, para que no duden de ti, para que confíen en ti. En otras palabras, Dios dijo, yo manifestaré en una nube que hablo contigo, Moisés, porque el pueblo no cree lo que tú les dices. El pueblo es un pueblo duro de cerviz y el pueblo es un pueblo incrédulo. En esta condición estaban. Dios manifestó su gracia. Te haré mi especial tesoro, un reino, un pueblo de reyes, un pueblo santo, de reyes y sacerdotes. Y ellos dijeron, en otras palabras, lo que dice aquí en el contexto es, ellos no creyeron y dijeron, lo que Dios dice, nosotros lo haremos. Y entonces
Si tú sigues leyendo en tu casa el resto del capítulo, vas a ver cómo Dios establece su ira. Y Dios les dice, tú subirás, Moisés, pero el pueblo no, el pueblo se santificará. Ellos van a hacer, dijeron que harán, entonces lo van a hacer, se santificarán. Y si cruzan una línea, morirán. Y entonces Dios les da la ley. Y cuando Dios les da la ley, lo primero que hacen es quebrantarla al hacer un becerro de oro y deshonrar a Dios. Y la ley les fue dada para que ellos pudieran entender que no eran capaces de hacer para merecer. No eran capaces de hacer para merecer la justicia de Dios. No eran capaces de hacer para recibir la bendición de Dios. No eran capaces de hacer nada por sus propias fuerzas, porque eran incapaces por causa del pecado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios no se bajó en su condición para negociar en el pecado. Dios es un Dios santo. Y como ellos no quisieron ser transformados en un pueblo santo, en un pueblo que iba a ser el especial tesoro de Dios, que iba a ser un pueblo de reyes y sacerdotes para que pudieran participar de la gloria de Dios, entonces Dios les dio la ley para demostrarles que no podían hacer la ley. Así es que ellos dicen y presumen, nosotros, todo lo que diga el Señor lo haremos. Y Dios les da la ley, pero la ley es para una virtud excelente. La ley es la ley de Dios dada a los hombres, pero para hombres excelentes sin pecado. Y no me refiero a aquellos que hayan sido perdonados del pecado, no, para hombres excelentes que no hayan nacido de una simiente pecaminosa. El único que se encontró en esta categoría es Jesucristo, que no nació de la simiente de pecado de Adán, sino que nació por virtud del Espíritu Santo, por la palabra incorruptible de Dios. Cristo es la palabra. Así es que el único que pudo cumplir la ley y llevarla a su término es Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Así es que desde entonces vemos al hombre intentando hacer, y entonces no pudieron entrar en el reposo, ni ellos. Por eso vagaron en el desierto alrededor de 40 años, ni su descendencia, aunque entraron en la tierra prometida, no entraron en su reposo. Lo dice claramente Hebreos 4. Así es que entrar en el reposo no significa guardar el sábado. Entrar en el reposo significa confiar plenamente en el Señor, en lo que ya nos ha concedido por su abundante gracia para nosotros, creyendo la palabra y permitiendo que la palabra renueve nuestra mente y transforme nuestras vidas, podamos apropiarnos, descansar y apropiarnos de todo lo que ya nos ha sido concedido. Esto es importante que aprendamos a ejercitarlo, nos ejercitemos más. Así es que si quisiéramos poner, digamos que los pasos a seguir para poder esforzarnos en la gracia y entrar en su reposo, para confiar en el Señor, pues tenemos que echar mano de todos los recursos que Dios nos ha dado. Lo primero es que si tú sigues leyendo Hebreos 4, vas a encontrar que en el versículo 12 dice que la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así es que si estamos hablando de entrar en su reposo, lo primero que tenemos que hacer es creer en la palabra de Dios, no como aquellos a quienes se les reveló la buena nueva, pero no la creyeron y no se aprovecharon. Así es que lo primero que tendríamos que hacer para entrar en el reposo y confiar en el Señor, no obrando nosotros para forzar a Dios a que nos bendiga, porque Dios ya lo hizo, pero tampoco impedir que la bendición de Dios la podamos apropiar por gracia cuando impedimos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas o se opere en nuestras vidas porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, o porque somos negligentes, o porque somos testarudos, o porque somos necios, o porque somos ignorantes de la palabra.
Así es que lo primero que tendríamos que hacer es permitir que la palabra, que es viva y eficaz, renueve nuestras mentes, transforme nuestros corazones para confiar en el Señor. Y por ello es tan importante que tengamos la palabra, que estudiemos la palabra, que meditemos la palabra. Y lo segundo que podríamos hacer es empezar a ejercitarnos en las pequeñas cosas. Empezar a confiar en el Señor en las pequeñas cosas. Empezar a confiar reposando, creyendo, a través de la fe tratando de apoderarnos, de apropiarnos de lo que ya nos fue concedido y estar quietos, ser pacientes para poder apropiarnos de lo que ya nos fue concedido. Ser pacientes de todo lo que ya nos ha sido concedido por gracia en Cristo, en las cosas pequeñas, para que entonces las cosas más grandes podamos ser suficientemente pacientes para reposar. Es bien importante esto, aprender a entrar en el reposo del Señor, y esto tiene que ver con confiar en Él. Y la única manera de confiar en Él es confiar en la abundancia de su palabra. Cuando la palabra abunde en nosotros, cuando Cristo abunde por la fe en nuestros corazones, entonces habrá manera de poder descansar en Él. Si tenemos la palabra, podemos descansar en Él. Si tenemos su palabra, renovando nuestras mentes, podemos descansar en Él, podemos reposar en Él, podemos permanecer en Él. Por eso el Señor Jesucristo dice, si escuchan mis palabras y permanecen en ellas, o ellas permanecen en ustedes, eso significa confiar y descansar en Él. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 11 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quiere decir que hay algunos cansados y cargados y otros que no están cansados y cargados. No, todos están cargados y trabajados en este mundo. Pero hay quienes reconocen que no pueden más por sus propias fuerzas y entonces pueden venir a Cristo. Pero hay quienes quieren seguir luchando por sí mismos. Por eso nunca debemos de vernos sin Cristo. Por eso cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos vemos siempre en Cristo. Nunca puedes valorarte por ti mismo. Siempre tienes que valorar a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, y que ahora Él mora en ti y tú estás en Él, en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y el alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores, porque como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo. Dice tu palabra que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del precioso y maravilloso regalo de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.